Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes la renuncia de Cartes entre dos recursos, el jurídico y el político. Hay un drama realmente, y más que drama, una confusión para la ciudadanía, porque desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia se pronuncia habilitando la candidatura de Horacio Cartes, la cuestión está en que si solo queda discutir posturas o posiciones políticas o aún es posible alguna interpretación constitucional. Veía a muchos actores políticos y a muchos expertos en derecho constitucional durante la semana pasada en varios programas diciendo que el Congreso Nacional también tiene atribuciones constitucionales para interpretar la Constitución. Sin lugar a dudas que sí, si no, no podrían sancionar leyes si no interpretan la Constitución. Ahora, esa interpretación de la Constitución por parte de ambas cámaras del Congreso Nacional se remite solo a, digamos, a la sanción de la ley, o hay otro tipo de atribuciones, por lo menos en términos de lo que implica el diseño constitucional. Una pregunta que nos parece legítima formularnos, ¿no? Además, si la propia Constitución, al otorgar a dos de los tres poderes del Estado, la atribución de interpretar la Constitución, porque aparte, como decíamos, el Poder Legislativo también tiene la atribución constitucional de interpretar, y el Poder, Judicial, con la diferencia que el poder Judicial termina siendo como la custodia, digamos, de la Constitución Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene la última palabra en términos de interpretación constitucional. Desde esa perspectiva, la pregunta que normalmente solemos hacernos, lo que no estamos en el mundo jurídico, es: ¿no se podría de alguna manera interpretar como una dictadura, desde el Poder Judicial, en cuanto que ella tiene la última palabra y finalmente, en el caso del Poder Legislativo, quedar sin ningún recurso? Y obviamente que no, porque el Poder Legislativo tiene el recurso si eventualmente los ministros de la Corte Suprema de Justicia, interpretan la Constitución fuera de lo que básicamente ella establece. Tiene el Poder Legislativo, reitero, como último recurso, el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, más allá de que tenga la última palabra en lo que hace la interpretación, y si aquello no se ajustara al texto de lo que prescribe la Carta Magna, sin lugar a dudas, el Poder Legislativo podría someterlo a juicio político. Esto es lo que podríamos decir en términos de diseño constitucional. Pero para eso hemos invitado a especialistas justamente para poder hablar de este tema. Hoy nos acompañan en Visión País Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista y ex senador nacional. Muy buenas noches, Hugo, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches a los panelistas y al colega Camilo que está presente. La teleaudiencia. También nos acompaña hoy en Visión País el abogado Camilo Filártiga. En otros programas de Visión País estuvo en su carácter de experto en políticas públicas. Hoy va a estar en su carácter de analista de todo esto que está pasando, digamos, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Gracias por aceptar la invitación y buenas noches. Muchas gracias Francisco, al panel y al respetado colega Hugo Estigarribia también. Hoy en Visión País tenemos una nueva incorporación dentro de nuestro plantel de panelistas. Desde hoy se incorpora al staff permanente de panelistas el ingeniero Eduardo Viedma, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Eduardo, al programa Visión País. Muchas gracias, realmente para mí un gusto ser panelista de tan prestigioso programa y bueno, tratar de aportar, ¿verdad?, con lo mucho o poco que sé
sobre los temas que estamos debatiendo siempre aquí. Así que muchas gracias por la oportunidad. Éxitos en estas nuevas funciones. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados. Bienvenido a Eduardo y Juan Pablo. Juan Pablo, buenas noches. Francisco, buenas noches también a los invitados. Eduardo, bienvenido, Karina, y a nuestra teleaudiencia que nos sigue domingo a domingo. Generalmente, cuando hay alguna crisis política en Paraguay, no sé cuál sería la explicación, probablemente cultural o antropológica, siempre hay interpretaciones extremistas. Algunos ya dicen que efectivamente, si no se acepta la renuncia de Cartes, pues habrá ingobernabilidad, porque la oposición, bajo ningún punto de vista, otorgará gobernabilidad al gobierno de Marito. Ahora, yo reviso la historia política del Paraguay y tampoco el Partido Colorado es una garantía del 100% de que otorgue gobernabilidad. A ver, no nos mintamos, seamos sinceros. La historia nos demuestra que ni, en principio, el coloradismo unido, ni, digamos, las alianzas que se hicieron con los que eventualmente hagan de oposición garantizó en un 100% gobernabilidad. ¿Por qué estas interpretaciones extremistas en relación con un tema que genera bastante confusión? Y esperamos hoy, desde Visión País, aportar algo de claridad. Le invitamos que nos acompañe. Brevísima pausa. Se agotaron todas las instancias en el caso, porque, a ver, pongamos en orden las cuestiones. El tema de la renuncia de Cartes, aceptar o rechazar es una, digamos, una atribución del Congreso Nacional. Y cuando hablamos del Congreso Nacional, obviamente estamos hablando de ambas cámaras del Congreso. Y trasladamos la pregunta ya, digamos, al doctor Hugo Estigarribia. Hugo, ¿es una atribución de ambas cámaras del Congreso aceptar o rechazar tal como prescribe la Constitución Nacional? Lo que pasa que tenemos que tener en cuenta qué implica, en el caso de la aceptación de la renuncia, lo habilitaría a que el 30 de junio se presentara con los 45 senadores electos y proclamados a jurar Horacio Cartes. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué hay casi como una confusión entre la renuncia de Cartes y el juramento? ¿Por qué crees? Bueno, se están confundiendo las cosas porque se asocia directamente al juramento. Realmente acá lo que hay que ver es, hay una renuncia presentada por el presidente y eso debe ser aceptado o rechazado por el Congreso. ¿Qué es el Congreso? Son las dos cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados. Y el artículo 202, numeral 16, establece claramente esa atribución como Congreso, porque tiene, en otra parte, las atribuciones exclusivas de las cámaras de senadores y exclusivas de la Cámara de Diputados. Y las demás atribuciones que le confiere esta Constitución y las leyes, dice, en cada uno de los incisos. Entonces, la atribución es del Congreso. ¿Qué significa eso? Que tienen que reunirse conjuntamente ambas cámaras y tienen que tener la mayoría simple, o sea, mitad más uno de cada uno de los miembros. En diputados no hay problema, porque ahí hubieron 50 diputados, pero en Senado necesitan 23 y esa es la cifra que nos están alcanzando. Entonces es claramente una atribución del Congreso, no como dijo mi ex colega convencional constituyente Bernardo Villalba, hoy diputado, de que no se necesita. Se necesita. Claramente es una atribución del Congreso y el Congreso funciona con las dos cámaras, con esas mayorías. Así de simple. Ahora, primero se tiene que aceptar o rechazar la renuncia. Y a partir de ahí, si se le acepta la renuncia, el señor Cartes deja de ser presidente. Habiendo dejado de ser presidente, va a intentar jurar el 30 de junio próximo si le convoca el presidente del Congreso, que es el que le tiene que convocar, si le convoca. Ahí también hay una cuestión que sería importante aclarar, doctor, porque, digamos, muchos dicen que el presidente del Congreso no tiene ninguna atribución
constitucional o legal de hacer esa convocatoria, de que al ser proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, él tiene que presentarse, digamos, el día del juramento. ¿Cuál es el argumento jurídico de la convocatoria del presidente, en este caso el presidente del Congreso Nacional? El 30 de junio, el cuerpo de 45 senadores salientes que fenecen el 30 de junio ya no sesiona. Los 45 no reciben a los nuevos 45. Solamente recibe el presidente saliente del cuerpo, del Senado. Y ese presidente del cuerpo es el que tiene la facultad administrativa de convocar, según la Constitución y el reglamento interno de la Cámara de Senadores, a los nuevos que van a ingresar. Hasta podría interpretarse que estén presentes los 45 salientes, con los 45 entrantes, como una interpretación extrema, cosa que nunca se hizo. Se hace ante el presidente saliente. Pero ¿quién tiene que convocar? El presidente del Senado. Y ahí está. ¿Cuál es la obligación del presidente del Congreso? Velar por la Constitución y la ley de todos los senadores. Artículo 1, inciso, el numeral 1 del 202. Y ahí está el desafío para el presidente del Congreso. ¿Qué dice la Constitución en el 189? Los expresidentes electos democráticamente que no fueran destituidos por juicio político serán senadores vitalicios. Hay dos cuestiones ahí que se contraponen. El artículo constitucional 189, con la decisión de la justicia electoral de proclamar. ¿Qué dice la Constitución? Que ese señor, llámese Horacio Cartes, llámese Nicanor Duarte Frutos, son senadores vitalicios. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente del Congreso? Hacer prevalecer lo que dice la Constitución. Porque juró, cuando asumió como senador, hasta ese 30 de junio, en el caso de Lugo, este presidente actual va a jurar otra vez para seguir 5 años más, cumplir esa Constitución. Entonces, por un lado está la proclamación de la justicia electoral para senador activo, con voz y voto, y por otro lado está la Constitución. ¿Qué hicimos nosotros en el 2010 y 2011 los senadores? Hicimos prevalecer el texto constitucional, no haciendo jurar al señor Duarte Frutos. Te voy a decir más, no solamente no se le dejó jurar, se rechazó la renuncia a senador vitalicio del señor Duarte Frutos, y para el Senado de la Nación hoy, el señor Duarte Frutos es un senador vitalicio no juramentado. Quiero volver sobre ese tema, si me permitís, la pregunta para el doctor Camilo Filártiga. La Constitución dice que los presidentes de la República serán senadores electos, salvo que sean destituidos por vía del juicio político, ¿no? En el caso particular de Horacio Cartes, digamos, hubo una impugnación de su candidatura. Sin embargo, lo habilitó el Tribunal Superior de Justicia Electoral y lo habilita la Corte a ser candidato. Porque esto es lo que genera confusión, digamos, ¿verdad? Y si dentro del diseño constitucional dice que finalmente el que tiene la última palabra en la interpretación, digamos, constitucional, es la Corte Suprema de Justicia a través de su sala constitucional o del pleno de la Corte. Entonces, ¿cómo entender esta crisis, doctor Camilo? Bueno, yo creo que estamos hablando en un contexto de una debilidad institucional que también es muy importante, que afecta y que marca nuestra democracia, Francisco, ¿verdad? Efectivamente, son resoluciones emanadas del poder con la facultad para hacerlo, ¿verdad? Pero también la Constitución, en el 137, previó una última cláusula para la ciudadanía y para salvar el Estado, digamos, ¿verdad? De todas aquellas decisiones, ¿verdad?, que sean tomadas por una autoridad competente que sea contraria a la Constitución Nacional, ¿verdad?, no tienen ningún tipo de validez, ¿verdad? Y no solamente eso, ¿verdad?, para ser más preciso, carecen de validez todas las disposiciones y actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución y las leyes. La Constitución va más lejos, ¿verdad? Garantiza el derecho a la resistencia a la ciudadanía en estos casos, ¿verdad?
acá no se trata solamente de usurpadores, no se trata solamente de una situación extrema en donde unos usurpadores vienen y atropellan y ocupan el Estado, ¿verdad? Se trata también de actos de autoridad, de instituciones que están consagradas en la Constitución, pero que pueden ejercer un abuso del derecho al momento de interpretar una situación particular, ¿verdad? En este sentido, me parece a mí que es muy importante entender el esquema de equilibrio entre poderes y de control entre poderes que diseña muy bien nuestra Constitución, ¿verdad? Por lo tanto, desde mi punto de vista, hoy el Congreso tiene todas las facultades políticas para corregir esta situación y efectivamente, como dice el doctor Estigarribia, el 202, inciso 16, es demasiado claro, ¿verdad? Aprobar o rechazar. Y en este tiempo se han escuchado realmente disparates, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar con todas las letras porque son temas demasiado graves y que se hablan en muchos casos de parte de autoridades partidarias, de parte de autoridades de la nación, con una liviandad que muchas veces ofende, ¿verdad? Gente que de repente al ciudadano común o a cualquiera que estamos en estos temas, ¿verdad? Decir, por ejemplo, que Duarte Fruto puede renunciar a la senaduría vitalicia, eso es un disparate porque eso no está en ningún lado de la Constitución, ¿verdad? ¿De dónde sale eso? O lo que decía el diputado Bernardo Villalba hace unos días, que la Cámara de Diputados le puede tomar el juramento a Cartes, ¿verdad? O sea, son opiniones absolutamente irresponsables de mi punto de vista y que claramente confunden a la ciudadanía, ¿verdad? A mí me parece que la Constitución es muy clara, pero también es muy evidente que venimos teniendo problemas institucionales sobre los mismos temas desde hace por lo menos 12 o 15 años, ¿verdad? Quizá a partir de Nicanor esto se profundizó con su primer intento, ¿verdad? Pero está a las claras de que es un intento que no tiene la aprobación ciudadana y que además tiene el rechazo categórico de la mayoría de la clase política paraguaya, digamos, ¿verdad? Ahora, para poner en perspectiva a los panelistas la situación, si hay algo que ha caracterizado, y aquí desde Visión País lo hemos enfatizado en varios programas, es el atropello a la institucionalidad, lo que ha caracterizado la gestión de gobierno de Horacio Cartes, sin lugar a dudas. La crisis del 31 de marzo del año pasado fue un atropello justamente a la institucionalidad, por citar un ejemplo puntual. Y parece que va a ir, finalmente, va a dejar el gobierno nuevamente atropellando la institucionalidad. Lo que pasa es que ahí se da una serie de situaciones, porque sí lo habilita el Tribunal Superior de Justicia Electoral, insisto con esto, y también la Corte lo habilita como, digamos, como candidato, y encima forma parte del listado de los senadores y es electo como el primer senador dentro del Partido Colorado. Entonces, esto es lo que genera, digamos, confusión a la ciudadanía y dice, pero tampoco no podemos atropellar la Constitución, porque si no entraríamos en una anarquía. ¿Cuál es la opinión de ustedes, Eduardo, en relación con este dilema de que por un lado hay un atropello a la institucionalidad que algunos sostienen y otros dicen no? Pero resulta que las instituciones son, en este caso, lo que le habilitó, digamos, a postularse como candidato a la senaduría activa, digamos, por diferenciarlo de la senaduría vitalicia. Y la verdad que yo creo que para la ciudadanía está cada vez más confundida con el tema político y el tema jurídico, ¿verdad? Porque el normal ciudadano, digamos, este tipo de cosas, lo único que parece que se le está armando es un embrollo a propósito para no saber por dónde está la salida. Entonces, acá se trata de armar de repente escenarios, me parece a mí, y pensar que hasta inclusive el presidente del Congreso le puede convocar a Horacio Cartes y a Nicanor ese día, independientemente que Horacio Cartes todavía no tenga la renuncia aceptada. Hasta eso se puede dar, ¿verdad? O sea, yo no sé más qué límite puede darse en estos casos, ¿verdad? Realmente preocupante porque básicamente no permite que una democracia como la nuestra sea una democracia consolidada. Son detalles que de repente a los constitucionalistas en su momento se le pasó, evidentemente como otros cuantos que se puede decir, pero este es un detalle mayor, porque estamos hablando de la primera magistratura de gobierno, ¿verdad? O sea,
cualquier político aspira a ser presidente del Paraguay. Eso es la aspiración máxima de un político, creo yo. Sin embargo, acá los presidentes quieren, después de ser presidentes, ser senadores activos. Es algo muy extraño y de alguna manera hay que pararlo, ya sea desde el punto de vista constitucional, legal o desde el punto de vista de la resistencia. Justamente desde el punto de vista de la resistencia, Karina, y el tema que hoy queremos instalar en Visión País, el dilema se da entre lo jurídico o lo político o ambas cosas. Bueno, yo creo que tiene que ver con ambas cosas. Primero, la falta de credibilidad en las instituciones que tienen que ver justamente con el equilibrio de poderes, que no lo estamos sintiendo, que no lo estamos vivenciando y que cada vez se nota más la arbitrariedad con la que los poderes van tomando sus decisiones en favor de ciertos proyectos políticos, y hay que decirlo. La falta de credibilidad hace que uno no entienda dónde empieza el problema. O sea, fue la Corte, fue el Tribunal Electoral, fue el Parlamento, ¿dónde fue o cuál fue el inicio del problema? Pero por sobre todas las cosas, la impunidad de estos casos, Francisco. Porque esto nosotros ya lo veníamos viviendo con la candidatura de Nicanor y no se hizo nada con aquellos actores que en su momento habilitaron la candidatura de Nicanor. ¿Por qué el Congreso paraguayo en su momento no sancionó a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral por haber habilitado una candidatura que no correspondía? ¿Por qué ahora nos enfocamos sobre la persona, si va a jurar o no, independientemente a todo lo que eso significa, y no identificamos quiénes y por qué tomaron una decisión tan arbitraria de haber habilitado? Que no nos olvidemos, lo que decía Eduardo, no es un senador anecdótico o que pase desapercibido. Estamos hablando del senador más votado en las últimas elecciones nacionales. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que también focalizar la atención y entender que cuando hablamos de desequilibrio de poderes no solamente hablamos de la Corte, no solamente hablamos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo también. Porque quieras que no, hay un poder hoy que está desconociendo a otro. O sea, el Poder Legislativo hoy, independientemente de su postura, está tomando una decisión de preservar la Constitución Nacional. Pero ¿qué hacemos con aquellos que arrebataron o leyeron o interpretaron la Constitución según su propio parecer? Ese manto de impunidad me parece que quedó abierto ya con Nicanor y corremos riesgo de seguir arrastrándolo para que sigan sucediéndose los mismos casos. En la línea justamente del análisis de Karina, Juan Pablo, con la actitud hoy digamos, sobre todo en la Cámara de Senadores, porque en la Cámara de Diputados tiene mayoría, en la Cámara de Senadores es lo que de alguna manera está poniendo freno a toda esta situación, es como no reconocer la decisión, digamos, tomada por la Corte Suprema de Justicia de haberle habilitado. En esa línea, algo que también venimos diciendo en Visión País, el tema de que entre los tres poderes del Estado, si comparamos los estudios del Latinobarómetro, vemos que el que menor porcentaje tiene de credibilidad es justamente el Poder Judicial y nadie, en el caso paraguayo, y nadie reacciona contra ello. Y una situación de este tipo creo que merece un análisis mucho más profundo. Desde ese punto de vista, esta crisis, ¿cómo eventualmente se podría zanjar si ya no hubo una decisión? Porque lo que amerita en estos casos es justamente que el Congreso Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales, someta a juicio político si no está de acuerdo con los ministros que habilitaron la candidatura justamente del presidente de la República actual. Francisco, y yo te escuché muy atentamente la pregunta y lo único que se me vino a la cabeza es cómo vamos a tener una resistencia desde la base de la ignorancia. O sea, desde la base de la ignorancia de la Constitución del 92, y le suelo decir a muchos que fueron constitucionalistas, qué trabajo hicieron ellos como demócratas para que la gente entienda y conozca y aprenda y sepa cuál es la Carta Magna de todos los paraguayos y paraguayas. Esa tarea pendiente, esa tarea que sigue siendo justamente una cuestión que jamás se hizo, hicieron un hermoso compendio de normas que rigen la vida política de nuestro país, institucional de nuestro país, pero nadie sabe absolutamente nada, cómo funciona. Entonces, yo creo que tenemos que partir de ahí. No podemos ir, Francisco, a reclamar justamente ni al Poder Judicial, en este caso, a través de la Corte Suprema de Justicia, ni al Poder Legislativo, ni al Ejecutivo. O sea,
estamos nosotros en una situación, y escribía yo esta semana un artículo justamente sobre el tema, en un limbo bastante bizarro en nuestra democracia, donde un presidente es senador, pero a la vez es presidente, pero está esperando para ser senador. O sea, y nadie dice nada. Nadie se alarma ante esta situación, repito, tan bizarra que tenemos en nuestro país, Francisco. Pero parto por lo que creo que yo es lo más importante de vuelta en ese, la educación. O sea, la educación de la Constitución del 92. Hay que salir a explicarle a la gente, a trabajar con los niños, con los jóvenes, que entiendan justamente qué es la Constitución. Si no partimos de eso, entonces definitivamente vamos a seguir teniendo estas situaciones. Tanto como lo tuvimos con Nicanor, lo vamos a tener ahora con Horacio Cartes y quién sabe el día de mañana con quién más, Francisco. Ahora, tratando hoy de echar un poco luz sobre este dilema, hay que tener en cuenta que por más que no le acepte su renuncia el Congreso Nacional al presidente Horacio Cartes, esto significa simplemente que no va a poder jurar el 30 de junio con el grupo de los 45 senadores. Entregará el 15 de agosto y a partir de ahí seguramente que buscará el día, digamos, como para poder jurar, porque el juramento no es, esto también lo que señalaba uno de nuestros invitados, el juramento no es una mera formalidad. Escuché decir a un legislador eso. No, pero el juramento es una mera formalidad. Ojo, el concepto del juramento está en la propia Constitución Nacional, ¿verdad? Y es el acto a través del cual recibe propiamente la investidura de legislador. Ojo, no es un dato menor el tema del juramento. Sobre ese tema volveremos a la vuelta de la pausa. Decíamos antes de ir a la pausa que tenemos que tener claridad que si no se acepta la renuncia de Cartes es una cuestión simplemente de tiempo. Lo que pasa es que hay un riesgo ahí que obviamente sería más fácil, entre comillas, ¿no? Aunque señaló muy claramente el doctor Hugo Estigarribia que el presidente del Congreso tiene que convocar. Si no lo convoca el actual presidente del Congreso Nacional, el senador nacional Fernando Lugo, obviamente no podría presentarse Horacio Cartes para el juramento, si eventualmente se acepta, para el juramento que sería el 30 de junio. Pero si no se acepta, reitero, la renuncia de Horacio Cartes, estaría esperando para después de entregar, digamos, el poder que sería el 15 de agosto, es decir, a partir del 16 se podría ver la manera como para poder jurar. Solo que ahí está el fantasma del caso de Nicanor Duarte Frutos, que es el temor justamente de Horacio Cartes. Pero para echar un poco de claridad, doctor Hugo Estigarribia, ¿cuál es la atribución real que tiene el Congreso desde el punto de vista jurídico, reitero, ¿verdad? ¿O es solo un recurso político de no tomar juramento? Yo ya hablaría del juramento, no solo de la renuncia, porque, reitero, la cuestión de la renuncia es simplemente una cuestión de tiempo, porque lo que se está metiendo confusión es que si no se le acepta la renuncia, él ya no podrá después jurar como senador. Eso es mentira. En todo caso, no va a poder jurar el 30 de junio, pero existe como posibilidad siempre que pueda jurarlo después, ¿verdad? En ese caso, ¿hay atribución constitucional del Senado? Hablo del juramento ya como senador activo Horacio Cartes después del 15 de agosto. ¿O hay también una atribución constitucional, doctor? Totalmente, hay una atribución constitucional. La Cámara de Senadores incorpora al senador a través del juramento, lo inviste de su condición de senador. La justicia electoral proclama, hasta ahí llegó la justicia electoral. Pero ¿quién te inviste? Te inviste la Cámara de Senadores o, en caso de un diputado, la Cámara de Diputados. Y ahí está el tema. Nicanor no pudo ser investido nunca como senador activo porque la Cámara dijo con su quórum no queremos. No queremos. Y así de simple es también en el caso, puede ser en el caso del señor Horacio Cartes después del 15 de agosto, porque estamos partiendo la hipótesis de que no se le acepte la renuncia. Ahora, entonces él cuando deje de ser presidente después del 15 de agosto, puede intentar. Lo que está intentando ahora el señor Cartes es tener un Congreso donde haya una mayoría
más afín, ¿verdad? O que dependa de la decisión de Lugo nomás y no de una mayoría después del 15, porque ahí ya va a estar el cuerpo integrado, porque ¿cómo van a jurar el 30 de junio? El 30 de junio van a jurar todos los nuevos, no debaten. Ahí. Sin embargo, después del 15 de agosto ya están integrados y ya tiene que decidir una mayoría, como en el caso de Nicanor. Entonces ahí está el problema, son los números los que no le van a ayudar al señor Cartes a ser senador activo. Aparte del argumento constitucional de hierro. ¿Y cuál ha sido la posición histórica del Senado? No hacer jurar como senador vitalicio a un expresidente que tiene que, perdón, como senador activo a un expresidente que tiene que ser senador vitalicio. Histórica posición establecida. Ahora viene también la responsabilidad del presidente del Congreso. El presidente del Congreso tiene que incorporar a los siguientes en la lista de titulares. Si no jura el señor Cartes, tiene que incorporar al señor Rodolfo Friedman, número 18. Si no jura Nicanor, también a la 19, que es la señora Mirta Bucinqui. Eso tiene un antecedente en el año 2008, cuando el senador Sayera, ante la misma situación, porque Nicanor fue el primero que intentó, ¿verdad?, ya le convoca al siguiente titular, Jorge Céspedes, y ante la renuncia de Rafael Filisola, antes de asumir, le convoca al siguiente titular, el señor Alberto Grillón. Después, el señor Alberto Grillón recurre a la justicia electoral para ser proclamado, para completar el circuito. Entonces, son situaciones que se tienen que manejar muy bien, y esa es una atribución constitucional de la Cámara de Senadores. El juramento no es un hecho menor, es el gran hecho. Y quiero comentar incluso un antecedente en Argentina. El antecedente del excomisario Patti fue electo diputado, que por violación de los derechos humanos la Cámara de Diputados nunca lo incorporó. Otro antecedente que hubo acá, y que es un antecedente malo para la democracia paraguaya, fue el antecedente del ex senador Alejandro Velázquez Ugarte, que la Cámara sesionó con 44 miembros porque, presidida por el señor Juan Carlos Galaverna, no le permitió jurar a Velázquez Ugarte porque era muy cercano a Oviedo. Esa mayoría del Senado no le permitió. Una situación muy diferente a la actual, de cumplir la Constitución para que él sea senador vitalicio, ¿verdad? Entonces, hay antecedentes de que el Congreso tiene la autonomía. Y por otro lado, podemos hablar del fallo judicial. ¿Qué habilitó el fallo judicial? El fallo judicial les habilitó a ser candidatos al señor Duarte Frutos y al señor Cartes. ¿Se cumplió el fallo judicial? Sí se cumplió. Fueron candidatos, fueron electos. ¿Habría desacato si no se les deja jurar? No, porque el fallo judicial no ordena que juren. El fallo judicial está acá y ya se cumplió. Ahora le corresponde al Congreso, al Senado en este caso, incorporarlo o no, de acuerdo al 189. Y ahí está la gran responsabilidad del presidente del Senado y del cuerpo de senadores después del 15 de agosto. ¿Qué queda entonces dentro de todo este escenario político, doctor Camilo Filártiga? Es decir, confiar en la decisión con base en esos antecedentes que señaló el doctor Estigarribia de la posición tomada por la Cámara de Senadores. O sea, como ciudadanía, ¿qué tendríamos que esperar? No, yo estuve pensando mucho en estos días respecto a estos temas, ¿verdad? Y una de las primeras reflexiones que tuve y que me gustaría plantear es que nuevamente el diseño constitucional y la Constitución del 92 resiste otro embate caudillista, personalista, ¿verdad? De los cuales ya tenemos antecedentes. Entonces, esa Constitución que es tan maltratada, que es tan golpeada por muchos sectores y por muchos actores políticos, es la Constitución que nos ha permitido llegar a casi a 30 años de democracia ininterrumpida, ¿verdad? Entonces, cuidado cuando se agrede a la Constitución o se la subestima a la Constitución como el gran pacto social que representó para nuestro país, ¿verdad? Yo creo que la Constitución del 92 es una gran Constitución, ¿verdad? De que seguramente hoy, a 30 años de democracia, hay cosas que hay que revisar, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero fue el gran cerrojo que hemos tenido en la democracia paraguaya para sostener las instituciones y sostener la democracia, ¿verdad? Yo no te podría decir qué es lo que le queda a la ciudadanía. Digo. Yo creo que la exposición del doctor Estigarribia a mí por lo menos me satisface plenamente de lo que es la
la coherencia jurídica y la coherencia constitucional, ¿verdad? Plantear ideas contrarias a esto es mucho más complicado y es mucho más rebuscado, y eso se evidencia y se nota en aquellos actores políticos que quieren plantear esas ideas, ¿verdad? Se evidencian por sí solos, digamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que como decía el doctor Estigarribia, el Senado tiene una posición en relación a al futuro de los expresidentes, digamos. Tienen que ser senadores vitalicios. Y la ciudadanía también entiende de esa manera, porque si no, no hubiésemos tenido las manifestaciones y los hechos de marzo pasado, pero también del 2008, cuando Nicanor intentó lo mismo, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones daña la democracia, daña la institucionalidad, porque nos desvía la atención de los grandes temas sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar. Acá estamos en un periodo de transición entre un gobierno y otro, y en realidad esta situación lo que está haciendo es generar un daño terrible, en primer lugar al nuevo gobierno, ¿verdad? Porque le plantea a Mario Abdo una serie de situaciones sobre las cuales él tiene que decidir, en lugar de poner ya en funcionamiento a su equipo de transición, ¿verdad? Tenemos situaciones de desigualdad, tenemos situaciones de exclusión, situaciones de pobreza que permanentemente están siendo desviadas o puestas en un segundo plano por estas desprolijidades institucionales, ¿verdad? Que generalmente son o parten de caprichos personales de nuestros líderes de turno, ¿verdad? Yo ponía en perspectiva el tema de la ciudadanía porque justamente hay una división, porque la ciudadanía que votó, digamos, a la lista de senadores de la Cámara del Partido Colorado, digo bien, ¿verdad? Dice en guaraní, Hando Valeibio, entonces la voto, ¿verdad? O sea, como diciendo, a ver, hay que respetar el sufragio, le habilitó la máxima instancia, ¿verdad? Entonces, por eso yo le voté, ¿verdad? Y ahora no sirve el voto, y lo que hay que respetar justamente es, digamos, el voto, porque básicamente la esencia de una democracia representativa, una de las características, tiene que ver con el sufragio y con el respeto al sufragio. Entonces, digo, pongo en perspectiva para el análisis. Entonces, hoy tenemos una ciudadanía dividida desde ese punto de vista y confundida a la vez. Entonces, la solución por dónde debe venir, según ustedes, pongo en perspectiva para los panelistas, Eduardo. Una solución complicada, ¿verdad? Realmente, si partimos de que la oferta política ya no es tal cual se está ofreciendo, o sea, estamos ofreciendo un producto político, ¿verdad?, electoral a la gente que no se puede ofrecer. Es como tener un producto vencido, un producto que no se puede vender, ¿verdad? Y al final eso va en contra de las normas, va en contra de todo, y llegamos a este punto en el cual estamos en un limbo jurídico político, ¿verdad? Que así como dijo el doctor Camilo, realmente a nosotros nos desvía la atención de cosas realmente importantes, cosas que el Paraguay debería de mirar con suma urgencia, ¿verdad? Y así como también dijo el doctor, básicamente el nuevo gobierno se está preocupando más de qué va a pasar con la renuncia del presidente que el equipo de transición. Esto a mí me parece muy grave, debido a que la población exige, ¿verdad?, de que el Paraguay cambie y que Paraguay realmente dé un paso adelante, no un paso hacia atrás todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que plantear las cosas de otra manera. Capaz la solución sería una constituyente, ¿verdad? Capaz sería una reforma, pero yo creo que esa tiene que ser la discusión. Y este punto, digamos, dejar que los políticos lo resuelvan de alguna manera, porque al final, lastimosamente, ya llegó a un punto en el cual solamente los políticos van a poder resolver esto. ¿Cómo discutir este dilema, Karina, Juan Pablo, cuando algunos justamente plantean bajo el concepto de la nulidad de origen? Es decir, el problema es el origen mismo, que Horacio Cartes no tenía que candidatarse, digamos, porque la Constitución Nacional lo prohíbe, ¿no? Y sin embargo lo logra institucionalmente que lo habilite la máxima instancia. Entonces, me parece que la discusión tendría que venir por el lado de la propia nulidad de origen, para que esta confusión que hoy se tiene de los que dicen, bueno, pues entonces mi voto no sirve, o no sirve la cantidad de votos que obtuvo encabezando
la lista de senadores de la ANR. ¿Cuál es la explicación para esta situación, ustedes creen? Bueno, yo creo que justamente cuando hablamos de la nulidad de origen nos referimos incluso en términos temporales cuando se tuvo que haber dado esta discusión, no sobre el hecho consumado. O sea, cuando la candidatura de Horacio Cartes ya fue, ya iba, ya ganó las internas, ya se presentó, ya se postuló, todos divisábamos que esto iba a suceder. ¿Cómo es posible que hoy se instale en el Poder Legislativo esta discusión y no hubo iniciativas previas, repito una vez más, a identificar dónde es o cuál es el flanco débil que está permitiendo que este tipo de situaciones se desencadene? Yo coincido con Eduardo, sí, quizás tengamos que rediscutir el proceso electoral, el sistema electoral en sí, la Constitución propiamente dicha. Ahora, hay una Constitución, hay algunos elementos que deberían orientar nuestro accionar desde el espacio en el que estemos, en el espacio legislativo, ejecutivo, judicial. El problema es cuando se empiezan a generar arbitrariedades, no hablamos a tiempo y ya el hecho consumado se presenta. Y yo quiero, digamos, superar la personalización de esta discusión como si fuera un problema de Horacio Cartes. O sea, yo me pregunto, ¿va a ser convocado o no Nicanor Duarte Frutos para el 30 de junio? O sea, ¿cómo van a administrar eso? Una cosa es que no se acepte la renuncia de Horacio Cartes y ese sea el motivo que justifique su ausencia o la no convocatoria. ¿Y con Nicanor cómo van a hacer? No le van a convocar ese día. O sea, la bancada a la cual él representa, ¿va a asistir, no va a asistir? O sea, son una serie de situaciones que se van a desencadenar porque se dejó y se permitió que esto llegue a esta situación. En la línea que plantea Karina, el drama de la institucionalidad, Juan Pablo. Y solamente cuando tengamos la capacidad de poder llevar este debate en más lugares, vamos a poder empezar a hablar. Y yo creo que también tenemos que ser justos. Existieron periodistas, algunos políticos dentro del Congreso que anunciaron esto y vaticinaron esto y pusieron a la luz pública, pero lastimosamente la horda fue mucho más grande y hizo de que esto continúe y de repente esas 2 o 3 voces queden completamente opacadas también en el proceso. Ahora bien, lo que yo creo importante también destacar en ese sentido, Francisco, es la difícil gobernabilidad que va a tener el presidente Mario Abdo Benítez ante esta situación como tal. Y lo decía en el programa anterior, yo creo que este va a ser el periodo más triste, más sangriento del Partido Colorado, donde no existió el abrazo republicano. Eso fue una cuestión completamente discursiva, pero que vamos a ver una situación bastante compleja para el presidente Mario Abdo Benítez y para el propio Partido Colorado, que ojalá sea también un camino de oportunidad para que jóvenes líderes del Partido Colorado tomen las riendas también del partido y que puedan realmente reconducir la situación donde alguien vino a alquilar el partido. Y eso también creo que es una cuestión a destacar. Antes de ir a la pausa, formulamos la pregunta porque intentaremos responder a su vuelta. En nombre de la gobernabilidad, entonces, ¿estamos habilitados a atropellar la institucionalidad? Brevísima pausa. Algunos están de alguna manera dibujando un escenario tétrico si no se logra aceptar la renuncia de Cartes o no se logra permitir el juramento de Horacio Cartes de que efectivamente el gobierno de Mario Abdo Benítez será totalmente ingobernable y que se caracterizará sobre todo por la anarquía. Me parece una cuestión bastante irresponsable, no sé si coincidirás conmigo, doctor Hugo Estigarribia, plantear en estos términos como argumento para atropellar, digamos, la institucionalidad. Lo claro aquí, obviamente, por más que se haya obtenido unos votos encabezando la lista de senadores de la ANR, me estoy refiriendo a la figura de Horacio Cartes, pues alguien tiene que tomar una posición y decir,
respetemos aquel pacto más importante entre todos los ciudadanos paraguayos, que es justamente la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué se viene ahora? Es la gran pregunta. Si no se logra aceptar la renuncia de Cartes, si no se permite, digamos, el juramento de Cartes, y agrego a lo que señaló la panelista Karina, también está el caso, no olvidemos el caso de Nicanor Duarte Frutos, que es la misma situación, digamos, no solamente la de Cartes. ¿Qué se viene ahora, doctor? Bueno, en primer lugar, la obligación del presidente del Congreso es no convocar a los dos, de acuerdo a la Constitución. No tiene que convocar para jurar como senador vitalicio. Puede parecer duro lo que digo, pero es la verdad. Uno dijo que va a chillar y va a zapatear, y pueden chillar y zapatear ahí. Pero si el presidente del Senado no lo convoca, no pueden jurar. Tiene que convocar a los dos siguientes, porque tienen que ser convocados como senadores vitalicios. Así es simple. En segundo lugar, este tema de darle gobernabilidad ganó el Partido Colorado. ¿Cuál es la obligación de los senadores y diputados colorados? Darle gobernabilidad al gobierno colorado. ¿O acaso la gente de Honor Colorado no se quejaba de que los disidentes pactaban con la oposición? ¿Y para qué pactaban? Para evitar la enmienda, que era una violación de la Constitución. ¿Y qué principio republicano cumplían? El manifiesto partidario de 1887, que la Constitución es el sagrado decálogo de los pueblos libres. Cuidado. Pero si ellos dicen no te vamos a dar gobernabilidad porque no nos aceptas la renuncia, eso es chantaje y extorsión. Eso es jugar de una manera vil. Y en política o se responde a la autoridad política o se responde al equipo a donde fuiste, que es justamente el que va a gobernar, o quiere decir que porque a Cartes no se le da nomás no te vamos a apoyar. Otra cosa, ¿por qué llegó Cartes a ser senador? Por una justicia complaciente y frágil. Porque la justicia electoral falló inadecuadamente y la Corte Suprema de Justicia también. Y el pueblo tuvo una lista de hechos consumados, mal consumados por la justicia. Pero eso no le obliga a los senadores a aceptar incorrectamente que ellos ocupen un lugar que no le corresponde por la Constitución. Entonces, la gobernabilidad, hablemos de la gobernabilidad. Vamos a suponer que este sector no le apoye. ¿Acaso Guasmosi no tuvo a todo el sector arañita en contra y constituyó Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Fiscalía General del Estado y todos los organismos con la nueva Constitución, haciendo un pacto? ¿Con quién? Con el PLRA hizo pacto. Pues bien, si al señor Mario Abdo Benítez, el sector cartista, no le da el apoyo, porque los senadores cumpliendo la Constitución y el manifiesto partidario de 1887, en el caso de los Colorados, no le dan a él la senaduría activa, pues bien, él tiene el derecho de pactar con la oposición, con el PLRA, con Hagamos, con Pachaquería y con otros sectores para tener gobernabilidad. Es un legítimo derecho que va a tener gobernantes. Le dejan con las manos impedidas, muy bien, vamos a buscar gobernabilidad, señores. Si la gente de tu propio partido no te la da, hacerlo. ¿O acaso no hizo eso el cartismo cuando le dio en su momento a Lugo la presidencia del Senado? Porque le apoyó para la enmienda. Entonces, en política se hacen pactos. Y yo estoy seguro que va a tener gobernabilidad Mario siempre y cuando se apega a la Constitución y la ley, que ya fue su línea en el tema de la enmienda. Y justamente los que defendieron la institucionalidad también son del PLRA, también son del PDP y también son colorados. Y eso los une en una lucha común que es la vigencia de la Constitución y de la ley. Y Marito tiene claro, por lo que yo estoy viendo, que la única línea para que el Paraguay sea respetado es el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y sus senadores también. Entonces yo creo que va a tener con eso el apoyo de la gente, de la opinión pública, de la prensa y de otros sectores políticos adversos, porque un gobernante que gobierna con la Constitución y la ley en la mano va a tener mucho apoyo y finalmente va a tener gobernabilidad. Así que yo te diría, no creo que le preocupe mucho al señor Mario Abdo Benítez este jaque, esta amenaza, este acto de embareté, de aceptar esto o no te doy aquello, ¿verdad? Y por otro lado es lamentable, realmente es lamentable. En la perspectiva justamente planteada por el doctor Hugo Estigarribia, doctor Camilo Filártiga, no estamos hablando de una gobernabilidad cualquiera, estamos hablando de una gobernabilidad democrática
que es la exigencia que nos impone la propia Constitución Nacional. Desde esa perspectiva, según tu parecer, ¿cómo debe construir Mario Abdo Benítez justamente esa gobernabilidad que tiene un adjetivo democrática ante una situación de crisis dentro de su propio partido antes de la asunción del poder? Como para lo que fue electo. Él fue electo como presidente de la República, ¿verdad? Efectivamente, pertenece al Partido Colorado. El Partido Colorado institucionalmente le dio el soporte para llegar, pero él hoy es un presidente de la República. Tendría que ponerse el traje de estadista, ¿verdad? Y ponerse por encima de las rencillas partidarias, y es lo más normal del mundo en cualquier democracia medianamente avanzada, que en el Congreso Nacional se pacten acuerdos con todos los sectores y todas las bancadas. Eso, o sea, plantear lo contrario es una idea absolutamente cavernaria, ¿verdad? Que es lo que estamos escuchando ahora de ciertos apoderados y dirigentes de base del Partido Colorado, que lógicamente entienden la política desde códigos y enclaves absolutamente autoritarios, ¿verdad? O jugás con nosotros o no jugás. No es así. Él es el presidente de la República y tiene todas las facultades y atribuciones en el marco de un sistema democrático de establecer acuerdos con bancadas de otros partidos. Y ojalá suceda eso, Francisco, y ojalá se puedan plantear acuerdos a largo plazo, ¿verdad? Que puedan realmente fijar 10 puntos estratégicos para sacar al país de la pobreza, para generar mayor igualdad, para modificar los indicadores de desigualdad que tenemos, siempre partiendo de un interés patriótico, por encima de las rencillas partidarias. ¿Qué gran desafío tiene el presidente electo Mario Abdo Benítez dentro de este escenario de crisis que se da? Yo no recuerdo desde el 89 en adelante que un presidente electo ya tenga una crisis de ese tipo dentro de su partido antes de la asunción. No sé si es una cuestión de desmemoriado o ya hay un caso, pero lo cierto y lo concreto, digo bien, es que el mayor desafío tiene que ver con lo que va a ser la gobernabilidad. Desde ese punto de vista, ¿qué diríamos como una reflexión final para los panelistas en 30 segundos? ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía ante esta crisis política que se generó? Bueno, voy a empezar, Francisco, y diría solamente una cuestión. Necesitamos demócratas. Como España tuvo el Pacto de la Moncloa en su momento, yo creo que, y bien lo decía Camilo, necesitamos demócratas que tengan esa capacidad de poder sentarse a negociar los grandes temas del país. Con estos berrinches, no vamos a llegar a ningún lado. Y el señor Cartes tiene que entender la grandeza y tratar de salir por la puerta grande en una decisión que significa terminar su periodo, asumir como senador vitalicio e ir a su casa. Karina. Sí, por sobre todas las cosas, reivindicar un proceso democrático y consolidación de unas instituciones que realmente dejan mucho todavía para la construcción efectivamente de un Estado y un Estado de Derecho en nuestro país. O sea, a la ciudadanía lo que nos queda es estar alertas. Yo recupero lo que planteaba Juan Pablo al inicio, también el rol de que esta Constitución deje de ser un libro de élite y pase a ser un libro que pueda ser asimilado por todos los ciudadanos y conscientemente podamos tomar una posición al respecto, que bueno, lamentablemente el sistema educativo no siempre lo tiene en cuenta, pero ese creo que es el papel, y pensar en no dejar en la impunidad estos procesos, no los casos en sí, los procesos que nos llevan a este tipo de quiebre. Eduardo. Sí, principalmente para mí se debería empezar a respetar al pueblo, ¿verdad? De respetar y ofrecer candidatos que realmente puedan estar habilitados, no tengan ningún problema constitucional, porque este tipo de cosas, como aquí hemos analizado, lo único que hacen es nada más que retrasar más y postergar más los grandes problemas y los grandes temas del país. Ojalá se resuelva lo antes posible y ojalá tengamos un gobierno de los mejores que haya tenido el Paraguay. Eso es lo que puedo desear como ciudadano y bueno. Bien, clarísimo el mensaje. Si hay algo que desde el 89 a esta fecha estuvo seriamente amenazado en Paraguay, es justamente la consolidación de la democracia. Un gran desafío y sobre todo para nuestra clase política.
¿no? Porque creo que en gran medida la ciudadanía ha demostrado bastante madurez de lo que implica un proceso y una convivencia democrática. Pero lastimosamente las crisis se dan dentro de ese espacio de la clase política. Muchísimas gracias, doctor Hugo Estigarribia, por colaborar con nosotros en el análisis. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes, las de la audiencia. Esperamos haber tratado de aportar algo al tema. Muchas gracias, doctor Camilo Filárdiga. Gracias por la invitación, Francisco. Placer. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión del programa. La renuncia de Cartes entre dos recursos, el jurídico y el político, ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Creo que nuestros invitados fueron muy claros al señalar el caso del doctor Hugo Estigarribia, que decía que la habilitación de la candidatura de Horacio Cartes fue resultado de un poder judicial, muy frágil, ¿no? Al habilitarlo en contra de lo que la propia Constitución Nacional prohíbe, refiriéndose a la figura del presidente de la República, que la Constitución dice será senador vitalicio y por ende no puede ser senador activo. En relación con lo que nos decía el otro invitado, el doctor Camilo Filártiga, es que efectivamente en vez de estar el presidente electo diseñando lo que sería su gobierno y todo su equipo de transición, que tiene que cerrar un par de cosas con las autoridades que van a ir el 15 de agosto, se están discutiendo cuestiones meramente de interés político partidario y no las necesidades y demandas que requiere este país. Esperamos que pronto se solucionen estos problemas, reitero, que son eminentemente políticos, y nuestra clase política comience a preocuparse por los dilemas que tiene nuestra sociedad y que desde el próximo gobierno, desde el próximo Congreso Nacional, se tiene que dar respuesta justamente a estas necesidades ciudadanas. Como hemos señalado durante el desarrollo de nuestro programa, lastimosamente quien ha aprendido la lección de lo que implica una democracia ha sido la ciudadanía, y está aún con tarea pendiente la clase política. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.